Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos en su ser siendo, en el domicilio existencial, que en esta espaciotemporalidad que nos conecta energéticamente a la distancia, a las 4 de la tarde del día 9 de junio del año 2022, en el campus de nuestra fundación Amaya, de la cual pudimos establecer en gracia de Dios un conversatorio esta mañana, o por lo menos una meditación de la palabra, un conversatorio silencioso entre seres que conectados en alma, mente y cuerpo, aquí físicamente encarnando ese ser siendo de la espiritualidad, pues ahí sigue conversando como antecesores, espíritus antecesores, espíritus que prospectivan de venir, Dios mediante, o que están con ustedes seres amados, otros seres amados, o con nosotros y nuestros seres amados, etcétera, y otros seres aún no amados, pero que gracias a Dios algún día esperamos poder ser amados por ellos y amarlos y amarnos todos como humanidad. Amén. Precisamente el Monte del Carmelo, que el profeta Elías tenía su cueva en la antigüedad, y hoy leyendo en la palabra, en el libro de los Reyes, con esta bella visión que tuvo del- de las lluvias para acabar con las sequías en reino de Ahab, y envía a uno de sus siervos a observar. Dice ahí el libro, pues una de las traducciones de la Sagrada Escritura, otear, que podría ser ojear, echar un vistazo, eh, simplemente que va a hacerlo varias veces, las veces que sea necesario, tantas, muchas o pocas, relativos, 7 veces, pero el 7 es plenitud, sino que hasta 70 veces 7, ya mirando por allá adelante en alguno de los libros sagrados de los evangelios, cuando Pedro le preguntaba al maestro cuántas veces hay que perdonar a mi hermano, hasta 70 veces 7, o sea, siempre. Así como en Israel también se utiliza el santo, santo, santo 3 veces para darle ese polisínteton, esa grandiosidad, esa magnificencia, por no tener el superlativo en el adjetivo, por decir santote, y ni tampoco el diminutivo santito. Entonces, esos fuegos de exageración por defecto, por exceso, no sean en ese lenguaje. Bueno, es lo poco que humildemente este servidor ha leído por allí, pero que pone a consideraciones por la interpretación más allá de lo lingüístico, de lo gramatical, de lo escrito, sino la lectura situada de los fenómenos naturales tal cual, queriéndose situar en presente para anticiparse a cosas que son de mucha perspectiva, que superan la dimensión humana, que superan la misma capacidad y el mérito propio y el esfuerzo, el trabajo, el reconocimiento de sí mismo, de otros, de revisiones de informaciones, de documentación, de elaboraciones, no, es gracias a Dios, es meditación, oración y ayunación en el Monte Santo del Carmelo. Que de nuevo saludo amoroso a nuestros hermanos seres amados de la orden de los carmelitas descalzos, que después de los cruzados lograron pues establecer monasterios o lugares de meditación, de relación mística con Jesús, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, muchos otros que en esos monasterios en París o en otros eh, territorios de la antigua Europa, y aún en Israel, que estando el Monte del Carmelo, pues están allí todas las consagraciones a María Santísima, que se aparece allí al profeta Elías, también entregando el escapulario a que mencioné ahorita, San Juan de la... no, al militar Joseph, bueno, que era de la guardia en ese momento y invocaba a la Santísima Virgen. Recordaré en este momento, me falla la memoria. Pero ahí estamos en ese asunto de documentar, de seguir situando la información, el soporte documental, los materiales probatorios, los testimoniales de gente que sabe, que conoce, que ha leído mucho, incluso en la obra de San Agustín,
ama y haz lo que quieras, decía el reverendo esta mañana, eh, de Jason, en la Eucaristía de Tel Aviv, y otros hermanos pues, que se han venido sumando en esta congregación de laicos comprometidos con el Señor para codificar desde ahí, desde el orden natural, de las leyes universales, las leyes naturales de la creación, de lo que somos todos como criaturas, vinculados en esa plenitud con el todo que conforma la creación. Somos relativizados entre nosotros, pero sobre todo todos juntos relativizados al absoluto. Ayer comentábamos sobre ese asunto y todos esos tejidos, esas nebulosas, pues se dan en gracia de procesos continuados de conjugación armónica para poder llegar a esa grandeza. Y es precisamente lo que Jesucristo en el Evangelio de San Mateo plantea cuando, o declara, cuando dice: yo no vine a abolir la ley, sino a darle plenitud. La ley mosaica, que la conoce perfectamente, que la ha vivenciado como judío, su familia también, nuestra familia de Nazaret, eh, Jesús, María y José, los padres de ellos, los antecesores y toda esa memoria ancestral allí conectada desde el pueblo de Israel. Y pues después ya de la venida de Jesucristo, pues descendientes de sus apóstoles, discípulos y siervos que han venido promoviendo la palabra, que han venido evangelizando en el amor como fundamento de esa plenitud, que es la que le da a la ley, pero tanto escrita, en escrito, en medio físico, en material, pero escrita en la mente, escrita en el corazón, más como un estilo de vida, como una apropiación, no un concepto. El amor no es eso, el amor es un estado del alma, de plenitud, de un estilo de vida, es algo más indescriptible, más espiritual, más místico, y desde allí gobiernan otros estadios de la conciencia humana, lo intelectual, lo emocional, etc. Y obviamente lo material. Entonces, esas conversaciones entre pliegues, entre plexus, con este pliegue humano que está en múltiples versiones, dice Edgar Morán, que ayer mencionábamos, hoy retomando un poco los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, invitan eso, en la comprensión de lo humano como tal, en tanto comprensión didáctica, comprensión ideológica, comprensión intelectual, pero más desde la comprensión en términos del corazón, comprender con H la situación humana, el dolor humano, la tragedia humana, la necesidad humana y sobre todo la vinculación con natural como humanos, siendo la misma raza, siendo la misma especie, teniendo necesidades comunes, la necesidad de ascender espiritualmente, de crecer, como dice el mismo Edgar Morán, superar esas cegueras de la mente, esas cegueras del espíritu y esas cegueras físicas que también motean el ojo, que estorban, que impiden ver la diferencia entre lo que es la percepción, de lo que es una ilusión y lo que es la realidad, y lo que es mi percepción, lo que es tu percepción, lo que es su percepción, y de todo ese conjunto de percepciones miriadas, también son miriadas de miradas que hacen que miren todo y no miran nada, porque en realidad no se logra ver con los ojos del alma, desde el espíritu, sentipensante, conectar en la investigación-acción. Y ese es precisamente el trabajo que invitamos a desarrollar ya en tomar la decisión con la plataforma, si fuera Zoom o Teams, parece que es otra opción también que nos han sugerido. Lo importante es empezar, Dios mediante, este domingo 12 de junio los cursos virtuales, pero como van a ser múltiples cursos. En el primero que vinculamos es en el que hemos dicho del SEAON. SEAON, See On, en inglés mar, SEA, SEA, orden natural. Es un seminario ambiental permanente que va a articular los trabajos, los tejidos, las elaboraciones en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, como se ha dicho, en el Congreso, en el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, el CIDEA,
y el Sistema Nacional Ambiental, ahí escalándolo hasta el nivel nacional en la perspectiva de lo institucional, pero llevarlo también a conversar con la Academia de Historia del Ecuador y la Universidad Salesiana y la comunidad Napo, de allí mismo, la comunidad amazónica, ¿cierto? Que es el capítulo que lidera nuestro hermano Saúl Uribe de la Universidad de Antioquia, antropólogo, profesor allí de la Universidad Salesiana Politécnica de, de Quito, y bueno, y otros amigos, Juan Carlos Morales de la Academia de Historia, politólogo, y otros amigos internacionales del curso de Historia Oral. La idea es empezar a amalgamar la propuesta entre todos los seres, algunos que se han mencionado y otros, porque así también como está la Academia de Historia, pues están hermanos de otras repúblicas, Bolivariana de Venezuela, de Estados Unidos, con la Red de Investigación Acción de las Américas, otra que entra allí a trabajar, que está en los dos capítulos, en inglés y en español, con los hermanos de Baja California, de México, que también los tenemos respectivamente en los otros espacios, sobre todo en el INIS, Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social, a través del Congreso de Ética, Ciencia y Educación, como ya se decía. Y vamos en estos 2 meses construir con todos estos seres, grupos y formas de organización la base en la pregunta por el ser y final la pregunta por la realidad, con esas tres tríadas, desde la percepción, primero de la ensoñación, la imaginación y la proposición. Segundo, la percepción, la experienciación y la significación. Y tercero, la mapificación natural, la mapificación social y la mapificación cultural. Con esas tres tríadas articuladas concéntricamente, que representan las mismas misionales de la universidad, en lo que tiene que ver con investigación, educación y proyección. La tercera tríada es más de proyección, la segunda es de investigación y la primera es una concienciación, que es asimilable a educación. Pero la pregunta por el ser es la de la planificación, porque es los planes de vida del ser siendo, aconteciendo y conectar. Y la realidad, pues claro, es la administración, porque las realidades de todos es las que deben estar soportando toda la fundamentación, las misionales y la congregación en torno a su cumplimiento, ¿cierto? Con las leyes divinas. Por eso volvemos a hablar ley del orden natural y ahí vienen las leyes humanas, terrenales, mundanas para la vida. O sea que ya en última instancia lo que se quiere decir en definitiva es que los procesos naturales, sociales y culturales entre sí, imbricados en el ser es el que contextualiza, desarrolla y potencia todo. Ya no es la administración del aula, del espacio cerrado, del tablero, asumiendo como que la escuela es el edificio, tampoco la administración de lo religioso, del culto y el rito como en un edificio, tampoco la administración de la factoría, la fábrica y toda la infraestructura para ello, no. Es un soporte natural, son las funciones de la naturaleza, son las funciones informativas de la naturaleza, es la energía humana, la energía de los demás seres vivos, los espíritus. Mediante la tercera función, esta es la segunda, la espiritual, que es el amor esencialmente. Las productivas, que no es producción, es una circulación energética, biomasa, de formas de interacción, de relacionamiento, de actividad en coevolución natural de las especies, y regulativa, que son esos ciclos de permanentes, continuados, constantes, que eso es la plenitud. Amén. Entonces la plenitud, la providencia divina. Si se atiende lo trascendental, obviamente lo connatural, lo natural se satisface por exceso. O sea, cuando puede lo más, puede lo poco. No es que no sea importante, ni para Jesús, ni para nuestro hermano Elías, ni para nuestros hermanos históricamente consagrados a la mística
intelectual o físicamente, no, sino que se supera. Muy agradecido, sigan siendo bendecidos, un abrazo y estamos atentos. Feliz, bendecida tarde, noche o mañana.